RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas del mar? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Hola, muy buenos días a todos. Les saluda en nuestro primer programa del año Gonzalo Imioc Santomé, director vicepresidente de Foro Penal, en esta nueva entrega, en esta primera entrega del año 2023 de Aquí se habla libertad, el espacio que nos cede todas las semanas RCR 750 AM, disponible a través, por cierto, de su canal en vivo de YouTube, RCR 750 en vivo. Y bueno, los saludo con mucho afecto, con mucho cariño y con muchas ganas de empezar este nuevo año con buen pie. Les saluda desde la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la producción general de este espacio, Catherine Manzano, y también el señor Pinto desde los controles de la emisora. Y bueno, y que les habla de nuevo Gonzalo Imioc Santomé, director vicepresidente de Foro Penal. Bueno, hoy vamos a hacer un breve recuento de cómo cerró el año 2022 en materia de represión, en materia de violaciones graves a los derechos humanos. Estamos ya tratando de confirmar, por cierto, si nos va a acompañar durante un momento de este espacio algún familiar de Igber Marín, que, como ustedes saben, es un preso político que se encuentra recluido arbitrariamente en la DIJESIN. Tiene desde el año 2018, desde agosto de 2018, ordenado su traslado a la cárcel militar de Ramo Verde, pero sin embargo, y pese a que esto ha sido ratificado varias veces por el tribunal, la DIJESIN se ha negado a ejecutar esa orden de traslado, lo mantiene arbitraria e indebidamente recluido allí. Este caso pues ha tenido mucha notoriedad. Vamos a hablar también del caso de Javier Tarazona, del caso de Melendez Benítez y de muchos otros casos pues que lamentablemente este año pasado, que cerró 2022, quedaron pues en el tintero de las libertades, ¿no? Quedaron en la posibilidad solamente de lograr la libertad. No se concretaron estas libertades, pero bueno, nosotros seguiremos luchando por ello, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco qué fue lo que pasó durante el año 2022. Durante el año 2022, ciertamente, pese a que no se habían producido estas manifestaciones masivas en las que se producían arrestos igualmente masivos a lo largo de todo el territorio nacional, lo cierto es que sí se produjo, sí se mantuvo pues un esquema de detenciones selectivas que además no mermó para nada las condiciones generales de reclusión negativas, sumamente difíciles, inhumanas, a las que se enfrentan los presos por motivos políticos en nuestro país. ¿A qué me refiero con esto? A que ciertamente hubo un número menor de detenciones a lo largo de todo el año, pero cuando estas detenciones se producían, pues se mantuvieron los esquemas de desaparición forzada de personas, de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, de limitaciones graves al derecho a la defensa y pues toda esta serie de circunstancias que acompañan normalmente a la prisión por motivos políticos en nuestro país y que lamentablemente no cesaron, ¿no? Hubo, sí, durante el mes de diciembre del año que pasó, de 2022, una expectativa de que se iban a producir algunas excarcelaciones durante el mes de diciembre. Esto siempre pasa, sobre todo de cara ahora
a esta ventana de diálogo que está abierta supuestamente entre el gobierno y algunos factores políticos distintos del gobierno en nuestra nación, pero no se produjo ninguna excarcelación significativa ni que tuviera que ver con este esquema de negociaciones, de conversaciones que se están adelantando entre diferentes factores políticos del país. Parecieran que están como más focalizados hacia el tema de lo que pueden ser las venideras elecciones. Ese pareciera el punto medular. No se discutió en estas mesas pues el tema o el asunto del final de la represión y el final de la prisión por motivos políticos, ¿no? Esto, bueno, tiene muchas lecturas. Quizás tendríamos que hacer un programa especial e independiente para manejar esta situación, para aclararnos esta situación, pero bueno, en términos generales, desde 2022 a 2023, a lo que llevamos, lo poquito que llevamos de 2023, pues la situación no ha cambiado significativamente. Seguimos más o menos en la misma cifra de presos por motivos políticos. En este momento registramos 274 presos por motivos políticos en el país, 13, por cierto, son mujeres. Pero más allá de eso, la situación pareciera seguir siendo exactamente la misma. Por cierto, con ocasión a las protestas que se han realizado a inicios de este año en todo el país, de sindicalistas, de docentes, etcétera, pues ya empezó a operar la máquina de la represión. En el sur del país fueron detenidos 6 sindicalistas, ya fueron escarcelados, las medidas cautelares, pero fueron detenidos 6 sindicalistas precisamente por participar en protestas. Y hemos visto que las protestas también, hemos recibido varios reportes de esto, las protestas también de los docentes, de los maestros que se han realizado a lo largo de todo el territorio nacional, que han estado, por cierto, bastante concurridas y han sido generalizadas, han sido en casi todos los estados del país, pues ya se han materializado los primeros actos de represión, de limitación de estas protestas, de estas formas de cuestionamiento, de queja frente al poder, que han incluido, como lamentablemente ya ha pasado en otras situaciones, no solamente la participación de los cuerpos de seguridad del Estado, la participación represiva, digo, de los cuerpos de seguridad del Estado, sino que también han contado con la participación de estos cuerpos civiles violentos, armados. Algunos de ellos se hacen denominar colectivos oficialistas, que no solamente han intervenido en estas protestas, sino que además a través de las redes sociales han amenazado a los docentes que protestan, ¿no? Por supuesto, culpando de la precaria situación económica que todos estamos viviendo a factores externos del país, pues se han ocupado pues de alguna manera de intimidar, de acosar a estos docentes que están protestando en el país, ¿no? Bueno, ha sido una situación bien delicada. Y lo que yo quiero destacar es que lamentablemente el año 2022 cerró con el mismo esquema represivo de siempre. Sí vimos una novedad, que no es tal, porque en realidad ya otros estados que recurren pues a la represión también para el control de las personas que piensan distinto, ya habían recurrido a esto, pero es novedad en Venezuela, que es la del intercambio de presos que no son presos políticos con personas que sí son presas políticas o que están arbitrariamente detenidas en otras, en nuestra nación o en otras circunstancias, ¿no? Eso nos llevó a crear la sexta categoría de presos políticos del Foro Penal, que es la categoría de los rehenes, que son estos ciudadanos extranjeros que Venezuela detiene arbitrariamente con la finalidad de sentarse a negociar con las naciones de las que son originarias estas personas y obtener prebendas o provecho político que de otra manera no se podría obtener, ¿no? Es como una herramienta para forzar a otras naciones a de alguna manera sentarse a negociar tópicos que normalmente no deberían ser negociados, ¿no? Y en estos últimos meses del año 2022 vimos que se produjeron algunas excarcelaciones en otros países de personas que no son presos políticos, que no estaban arbitrariamente detenidas, a guisa de intercambio con personas que en nuestro país, nacionales de esos otros países, sí estaban
presas arbitrariamente y si estaban presas por motivos políticos, ¿no? Lo delicado de esto es que este año, entonces, 2022, cierra con esta, y la pongo entre comillas, innovación, que abre puertas muy peligrosas, abre puertas muy delicadas, que no deben ser abiertas, ¿no? Porque en la medida en que los otros estados, los otros países con los que se relaciona Venezuela, cedan a estas maniobras de franca extorsión que a veces se perciben desde el punto de vista represivo, pues en esa medida se le está diciendo a esos países que esa estrategia de encarcelar a sus nacionales para lograr objetivos que de otra manera no podrían ser logrados, pues funciona. Y cuando eso es así, pues bueno, se abre una caja de Pandora muy difícil de cerrar después y que puede conducir a la continua detención de ciudadanos de otras naciones con la finalidad de utilizarlos luego como fichas de negociación en las conversaciones que se puedan establecer entre Venezuela y esas otras naciones. Yo creo que en términos generales, y así como abre boca, pues como primer punto de discusión de qué es lo que marcó el año 2022 a nivel de represión, pues tenemos esa primera opción, ¿no? Esa llamada de atención, ¿no? Se generó incluso una nueva categoría de presos por motivos políticos, nosotros los llamamos los rehenes, que son personas que, lo repito, lo reitero, se detienen por el simple hecho de que son de otra nacionalidad distinta de la venezolana o tienen una doble nacionalidad además de la venezolana, lo cual involucra forzosamente a los otros países de los que estas personas son nacionales y los lleva a aceptar términos, condiciones y a lograr, pues, acceder en objetivos que normalmente no deberían ser aceptados en términos generales, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo primero que tenemos que decir con respecto al año 2022. No hubo detenciones masivas, por razones obvias, no había habido manifestaciones masivas, sino hasta principios de este año. El número de presos políticos se mantuvo, si hablamos del promedio de la estadística, relativamente estable, por aquello de lo que denominamos nosotros la estrategia de la puerta giratoria. Es verdad, se produjeron excarcelaciones, pero esas excarcelaciones luego venían acompañadas de más encarcelaciones, así que el promedio estuvo cercano a los 300 presos políticos durante todo el año 2022. El año 2023 abre con 274 presos políticos, ya lo habíamos dicho, y no pareciera visible a corto plazo que esta situación vaya a cambiar. Incluso no pareciera esto posible, ni siquiera tomando en cuenta que haya abierto un compás de conversaciones y de negociación entre diferentes factores políticos y el poder de nuestra nación. Pareciera ser que eso no está planteado, por lo menos por ahora. Otra cosa que caracterizó el año 2022 y que aparentemente va a permanecer, ojalá no sea así, pero va a permanecer durante 2023, tiene que ver con esto que veníamos mencionando de los aspectos cualitativos de estas detenciones. Es decir, ¿qué pasa en estas detenciones? Bueno, a las personas primero se las detiene arbitrariamente sin que estén cometiendo delito alguno. Después, recurrente el que se les incomunique, se las desaparezca por espacios incluso a veces bastante prolongados de tiempo, en los que no tienen contacto ni con sus familiares ni con sus abogados, en los que nadie sabe verdaderamente dónde están, qué es lo que está pasando con ellos, y esto es también, pues, una constante. Luego está el tema de las torturas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, que siempre se presentan, particularmente cuando los detenidos son militares, cuando los detenidos son personas que pertenecen a la Fuerza Armada Nacional, pues ocurre que se les maltrata particularmente en el momento de su detención y en general durante su detención. Esto no quiere decir que los civiles no sean maltratados, también lo son, pero se ve un acento particular en esta práctica represiva en los casos de las personas que están en el mundo militar, ¿no? También vemos que los tratos crueles, inhumanos y degradantes persisten. Esto tiene que ver no solo con el hecho de que a las personas se les nieguen las condiciones más elementales, más básicas, humanitarias, sanitarias, que se les deberían garantizar
en los centros de reclusión, sino también con prácticas muy extendidas, como por ejemplo esto de negarse a cumplir las órdenes de los tribunales de traslado a determinadas instituciones penitenciarias. El caso de Igber Marín es paradigmático en esto, como les decía yo antes, desde 2018, agosto de 2018, tiene ordenado su traslado a la prisión militar de Ramo Verde y no hay manera ni forma de que la DGCIN pues cumpla con esta orden, ¿no? Esto es algo que lamentablemente se está dando, pero más allá de eso tenemos los casos de presos a los que, pese a que presentan cuadros de salud bastante delicados, no se les ofrece un tratamiento médico adecuado. A veces incluso hasta el tribunal lo ordena, que sean remitidos a determinadas instituciones médicas, hospitalarias, y lamentablemente los centros de reclusión pues no cumplen con estas órdenes emitidas por los tribunales. Tenemos el caso, por ejemplo, del defensor de derechos humanos Javier Tarazona, que tiene un cuadro de salud bastante delicado, necesita atención médica, está recluido en el SEBIN, en la sede del Helicoide aquí en Caracas, y no recibe pues la atención médica que merece. El caso también de Emirlendris Benítez, esta joven que está recluida en el INOF, ya está en una situación bastante delicada, bastante dura, bastante difícil desde el punto de vista de salud, y ha sido sumamente complicado, sumamente difícil que reciba la atención médica de calidad que necesita, lo cual pone no solamente en peligro su salud, sino también su propia vida, ¿no? Es algo bastante difícil, bastante complejo que estamos viviendo. Otras situaciones que se han presentado a lo largo de este año, particularmente, tienen que ver, ya lo dije antes, con la represión de las manifestaciones de sindicalistas y de, por ejemplo, docentes que han salido a protestar por el bajísimo nivel de vida, la economía venezolana se los está tragando, están protestando por salarios justos, por mejores condiciones generales, básicamente económicas, pero también laborales a lo largo de todo el país, y estas personas pues han sido lamentablemente reprimidas, más o menos en el mismo esquema de siempre, porque es una fórmula que se repite. Los docentes, por ejemplo, quieren llegar a la sede del Ministerio de Educación a entregar un pliego de peticiones, un documento en el que hacen constar cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus solicitudes, etcétera, y bueno, no se les deja llegar, no se les deja presentar pues estas solicitudes, se les bloquea de manera física, incluso en algunos casos hasta violenta, para que no lleguen. También se les amenaza no solamente con detenciones y con imputarles cualquier cantidad de delitos sencillamente por expresar su descontento, sino además se les ha amenazado hasta el punto de vista físico, porque como lo decía antes, hay grupos informales que actúan al amparo del Estado, que actúan al amparo del poder, que han hecho públicas y muy claramente, públicamente y muy claramente sus amenazas contra estas personas que se están atreviendo a protestar porque sencillamente no tienen cómo vivir, no tienen de qué vivir. Entonces, esto pues es una constante que ya lo vemos en estos primeros días del año que ha mantenido. El año empezó muy movido con estas protestas, y bueno, y el patrón básicamente se mantiene hasta ahora este patrón que es bastante delicado. Como esto, bueno, como los casos que ya mencionábamos antes, el de Igber Marín, el de Javier Tarazona, el de Emirlendris Benítez, pues hay muchísimos otros casos, 274 casos en este momento en nuestro país, que pueden dar fe de que la situación en materia de defensa de los derechos humanos se mantiene sumamente compleja, se mantiene muy difícil, y en este momento no pareciera ser que esto fuera a cambiar, ¿no? Hay una situación que yo quiero destacar, que es que de estos presos políticos que tenemos registrados, este es el último corte que ha hecho el Foro Penal al día de hoy 17 de enero de 2023.
Tenemos 120 personas condenadas, pero la gran mayoría, 154 personas, siguen siendo personas que están procesadas. Y de este bloque hay un número importantísimo de ellos que tienen en prisión muchos más de los 3 años que nuestra legislación permite para la detención preventiva. Esto quiere decir que se mantiene ese esquema según el cual el proceso penal en Venezuela en estos casos no sirve como una herramienta para la determinación de la verdad, no sirve como una herramienta para que una persona pueda ratificar, confirmar formalmente su inocencia o, por el contrario, para que el Estado pueda demostrar que ha participado efectivamente o que ha intervenido efectivamente en la comisión de un delito, ¿no? Cuando uno revisa esto y se da cuenta de que estos procesos penales se eternizan, duran muchísimo tiempo y además no pareciera verse cercano a su final, y se mantiene a las personas en detención preventiva, uno se da cuenta de que en definitiva el proceso penal en nuestro país está siendo utilizado en sí mismo como el castigo, es decir, como la pena anticipada. No importa si eres culpable, no importa si eres inocente, no importa si hay pruebas contra ti, no importa absolutamente nada, no importan las leyes, no importa lo que dice el Código Orgánico Procesal Penal, que por cierto fue reformado hace muy poco para precisamente establecer un límite a eso. Nada de eso importa, lo que importa es que entiendas que una vez que entras dentro de esa dinámica, lo que puede pasar contigo es absolutamente incierto. Y por eso es que tenemos personas que tienen muchos más de 3 años presos en detención preventiva, con procesos penales que no avanzan, con procesos penales que se estancan y que en definitiva lo que hacen es hacer sufrir a estas personas de una detención anticipada, de una pena anticipada. Es decir, están cumpliendo penas sin haber sido condenados. Y esto es algo bastante grave que se mantiene lamentablemente en este momento. Y llama mucho la atención, y lo digo con propiedad, porque los abogados del foro, como ustedes saben, trabajamos en todo el país y estamos día a día pues con los casos de los presos políticos. Básicamente llevamos aproximadamente un 80% de los casos. En estos casos, pues cuando uno hace las solicitudes legales que toca hacer, por ejemplo, porque ya se cumplió este plazo máximo de 3 años de detención preventiva, o cuando corresponde pues la concesión de una libertad, así sea una libertad cautelar, una libertad provisional, como se llama coloquialmente, por una razón humanitaria, pues los tribunales o lo niegan de plano sin mayor fundamento o sencillamente hacen mutis, no responden, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con esa filosofía, con esa visión que está detrás de este manejo de los tribunales, de las leyes, de todo lo que es el Poder Judicial, para convertir al proceso penal en sí mismo en una forma de castigo que no es lo que debería ser, que debería ser una herramienta para la determinación de la verdad, para la administración de la justicia, para la determinación de si una persona es culpable o no de un delito. Eso no es lo que importa, eso está en último lugar de la fila. Lo que importa es hacer sentir a la persona el peso del poder, y con eso mandar un mensaje de corte político al resto de la población, un mensaje intimidatorio al resto de la población. Bueno, eso es básicamente lo que vemos que continúa y sigue pasando en nuestro esquema, lamentablemente en Venezuela. No pareciera ser que vayamos a tener mayores avances sobre este tópico a corto plazo. Nos preocupan mucho y es algo que hemos discutido en el Foro Penal ya comenzando este año, el tema de las personas que están comprometidas en su salud en nuestro país y que están presas por motivos políticos. Pareciera ser que no hay manera de que se logre para ellos por lo menos el tratamiento médico que necesitan, o que se les permita permanecer en su sitio de reclusión respetando unos estándares mínimos que se tienen que respetar a nivel internacional para evitar que su salud se deteriore. Eso es muy complejo y muy difícil de lograr en este esquema que estamos viviendo nosotros en este momento. Otra de las cosas que quería destacar, ya para ir cerrando este primer segmento del programa, el año pasado concretamos exitosamente la campaña de nuestros regalos para los hijos de los presos políticos en diciembre. Nosotros lo llamamos regalo Una Sonrisa en Navidad.
más de 300 niños y niñas, hijos de los presos por motivos políticos en nuestro país, recibieron de la colaboración de personas a lo largo de todo el planeta, porque esta recaudación, esta captación de donaciones, de regalos para los hijos de los presos políticos comenzó muchos meses antes de diciembre de 2022 y comenzó en muchas de las ciudades del mundo en las que nosotros tenemos capítulo, tenemos representación, y al final del día pues se pudo lograr que todos y cada uno de estos niños y niñas recibiesen pues a nombre de todos los venezolanos y de todas las personas de buena voluntad por lo menos un regalito de Navidad en nombre de sus padres, en nombre de sus madres, que como no están con ellos porque están privados arbitrariamente de la libertad, pues no pudieron hacerles llegar sus presentes, ¿no? Bueno, así cerró el año, eso no lo habíamos podido comentar porque, bueno, el programa se está transmitiendo por primera vez ahora. Ya teníamos un mes más o menos que no transmitíamos en vivo, un poquito más de un mes que no transmitíamos en vivo, pero era por lo menos una, dentro de toda la oscuridad que hay que comentar, por lo menos una de las buenas noticias que yo quería pues compartir con ustedes. Bueno, en términos generales, con eso quiero cerrar esta primera parte del programa. Estamos arrancando el año, como les digo, no hay mucha expectativa de que las cosas vayan a cambiar a corto plazo. Bueno, sin embargo, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Están pasando cosas interesantes también a nivel internacional, de eso vamos a hablar un poco en la segunda parte del programa. ¿Qué está pasando con la Corte Penal Internacional? ¿En qué estatus estamos en este momento? Y desde esa perspectiva, pues vamos también a ver un poco cuál puede ser el panorama para este año que comienza, qué se va a poder lograr, qué es lo que cabe esperar de lo que puede ser una respuesta internacional a lo largo de todo el año 2023, y también vamos a hablar un poco de cuál es el estatus actual de esta represión por motivos políticos, de esta situación que estamos viviendo en este momento. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para la segunda parte del programa, que como les digo, nuestro primer programa del año. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando en este momento. Nuestro primer programa del año, vamos a hablar un poco entonces de lo que fue el balance, vamos a seguir hablando, mejor dicho, de lo que fue el balance de 2022 y continuamos entonces con algún pronóstico, alguna proyección de lo que puede ser entonces el año 2023. Con esto entonces cierro esta primera parte del programa y los invito a seguirnos escuchando en breve por aquí, por RCR 750M, su canal en vivo de YouTube, RCR 750 en vivo, por rcr.tv también nos pueden escuchar, y vamos a seguir hablando entonces de todos estos temas que hemos venido tocando, y en unos minutos nos volvemos a encontrar para la segunda parte del programa. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Una pregunta que siempre me hacen es si en Venezuela el problema ambiental se debe a la falta de leyes o a que las leyes no se aplican. Y eso importa. ¿Cómo así? Vamos a ver los dos casos. Evidentemente, en un país que no tenga leyes ambientales claras, la gente puede hacer lo que le dé la gana con el ambiente. Claro.
Pero en un país donde las leyes no se apliquen, da igual que la legislación sea la mejor del mundo. La gente igualmente puede hacer lo que le dé la gana con el ambiente. Correcto. Entonces la discusión sobre si es una falta de leyes o de aplicación de las mismas es un poco inútil. El problema de fondo es que la gente hace lo que le da la gana con el ambiente. Si en Venezuela la situación ambiental es tétrica, es entonces porque lo que nos da la gana de hacer con el ambiente es destruirlo. Totalmente, ese es el problema. Vamos a hacer el ejercicio al revés. Supongamos que en un país las leyes ambientales son súper estrictas y la aplicación de las mismas es impecable. O sea, un país como Costa Rica, Alemania o Islandia. Exacto. Imagínate que en Costa Rica o en Islandia de repente se borren todas las leyes ambientales. ¿Tú crees que esa gente se va a poner a tratar al ambiente como lo hacemos nosotros? No, no lo creo. Ellos están claros a estas alturas de que su medio ambiente es su modo de vida. Exactamente, ese es mi punto. El sistema legal ambiental de una nación no es la causa de la conciencia ambiental de sus ciudadanos, es más bien la consecuencia. Claro, es como cuando uno de chamito nunca quiere ordenar su cuarto por más que tu mamá te lo pide. Finalmente lo haces de adulto porque entiendes lo importante que es para tener una vida aceptable. Sí, las leyes están ahí como una guía de comportamiento, pero aplicarlas requiere de que la gente actúe como adultos, como gente que entiende su entorno y actúa en consecuencia. Gente que actúa como ciudadanos libres. Las únicas leyes que funcionan son las que responden al espíritu libre de las naciones. Es decir, el sistema legal ambiental debe seguir el dictamen de los ciudadanos libres que se deciden a conservar su ambiente y vivir responsablemente. Para eso sirve la libertad, para que la calidad de vida sea algo viable. Nada impuesto funciona. Lo primero que necesitamos en Venezuela para salvar nuestros ecosistemas es decidirnos a vivir como ciudadanos libres. Y responsables. Claro, la libertad implica responsabilidad. Mientras no seamos responsables de nuestros actos, nunca seremos ciudadanos libres. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pretty woman, na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarena, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarena siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarena. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty woman. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. De América.
Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí estamos de vuelta después de un breve problemita técnico que tuvimos. Estamos de regreso con más de Aquí se habla libertad. Les habla Gonzalo Imio Santomet, director vicepresidente del Foro Penal. Y bueno, estábamos haciendo un balance de lo que fue el año 2022 en nuestro primer programa en vivo del año, de lo que fue el año 2022 y un poco de lo que ha venido pasando en estos primeros días del año 2023, ¿no? Yo les comentaba, por cierto, también que tenemos una situación que hay que tomar en cuenta. Han venido avanzando las cosas a nivel internacional. Esto es importante destacarlo. Sobre todo, ha habido varios avances interesantes en lo que se refiere a la investigación ante el Tribunal Penal Internacional, ¿no? Lo primero que vamos a destacar, esto ya lo comentamos el año pasado, pero esto está en curso, esto sigue activo, ¿ok? Es que la sección de participación y reparación de las víctimas de la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional hizo público un formato en el que pues, se hacía posible pues, que cada víctima de manera independiente pues, presentase su caso, su situación ante esta oficina, la Oficina de Atención de Participación y Reparación de las Víctimas del Tribunal Penal Internacional. Hay gente que ya ha venido trabajando un poco en esto, desde el Foro Penal también lo hemos venido haciendo. Y es importante esto porque recordemos que se le concedió al Estado venezolano un plazo hasta el 28 de febrero de 2023 para presentar sus observaciones sobre si es cierto o no que es posible que en Venezuela se haga justicia. Y por eso es que es tan importante para la Fiscalía recabar estos testimonios, estas experiencias, estos argumentos de las víctimas para ver si ciertamente es posible que haya justicia en Venezuela para ellas o no. Después de que el Estado responda a más tardar el 28 de febrero de 2023, si esto es posible o no, la Fiscalía tiene hasta el 21 de marzo de 2023 para replicar, para contestar ese escrito. Y en ese estado estamos ahora. Pero entiendo que ya tenemos en línea a Miguel Ángel Forero, ¿es así? Sí. ¿Sí? ¿Aló? Sí, hola, buenos días, Miguel Ángel. ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Te habla Gonzalo Imio. Hola, doctor. Muy buenos días a toda su audiencia. Gracias por la invitación. Mira, Miguel Ángel, bueno, Miguel Ángel es abogado, trabaja con nosotros en Foro Penal y además es uno de los abogados que coordina, que maneja la defensa de uno de estos docentes, educadores, que está preso en este momento, además activista de derechos humanos, que es Javier Tarazona. Miguel Ángel, ¿tú nos puedes actualizar un poco en qué estado estamos ahorita de la causa? ¿Qué está pasando con Javier Tarazona en este momento? Sí, bueno, doctor, gracias por la oportunidad. Para mí esto un honor poder representar su defensa, primero porque es un ser humano excepcional, un docente que ha dedicado muchos años de su vida al gremio, en primer lugar. En segundo lugar, porque ha sido un férreo defensor de los derechos humanos y ha referenciado, ha hecho visible la situación en cuanto a una serie de denuncias por irregularidades en la frontera. En cuanto a su caso particular,
pues nos encontramos ahorita con la continuación fijada para el día 24 de enero a las 11 de la mañana ante el Tribunal Tercero de Terrorismo en materia de juicio. Básicamente estamos en la recepción de las pruebas. Ha sido un reinicio. Recordemos que ya hubo un primer inicio del juicio oral y público, pero por una situación del juez de la causa, pues hubo una, se interrumpió el juicio suspensión. Y volvió a iniciar, pues. Básicamente, bueno, tenemos un tema de salud con el doctor Javier Tarazona. Presenta problemas, varias patologías. Las que más preocupa es el tema de la diabetes que presenta y una afectación en su espalda, una dolencia que lo está afectando bastante. Tiene severos problemas gástricos y bueno, las condiciones, nosotros como abogados, particularmente yo no he podido verlo durante todo el tiempo que he estado en su representación. Ya ha sido 1 año y meses, casi 1 año y medio, en que hemos intentado ir al SEBIN y no nos permiten hablar con él. Y es difícil para nosotros porque son los espacios para poder conversar y poder ejercer la defensa. Pues entonces se han hecho peticiones y bueno, el tribunal ha estado pendiente del tema de salud. Esperemos el avance del juicio para poder demostrar su inocencia frente a los 3 cargos. Recordemos que él está siendo objeto de un juicio por delito de terrorismo, por el delito de instigación al odio y por traición a la patria. Claro, eso es importante. Te iba a preguntar precisamente eso para que refrescásemos un poco en la audiencia cuáles son los delitos que le están imputando. No, bueno, bien delicada, Miguel, la situación con él. Recordemos además que el SEBIN Helicoide no es una institución adecuada, no es la infraestructura adecuada para mantener a las personas recluidas por largos periodos de tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a cumplir ya Tarazona detenido, Miguel? Son más de 500 días ya, bastante más de 500 días. Sí, ya estamos hablando ya casi al 1 año y medio privado de su libertad. Preocupa que vemos con preocupación y es un denominador en estos casos que hay un tema con los medios de prueba. Esperemos que este tribunal, pues, que está comprometido en avanzarlo, pues tengamos estas audiencias que sean efectivas, porque pasa mucho que uno va a las audiencias y no llegan medios de prueba, entonces hay que evacuar medios documentales para que no se interrumpan las audiencias. Entonces creo que ese es un llamado a los que nos escuchan, al sistema de justicia, que hay que trabajar en función de acelerar los procesos, de que no caigamos en retardo procesal, retardo judicial, porque no es posible que perdamos entre audiencia y audiencia 15 días, 20 días y llegamos y no hay medios que evacuar. Es preocupante, es frustrante, porque, por ejemplo, los detenidos pasan muchas horas en Palacio esperando entre que llegan y lo suban. Y bueno, es un derecho humano poder comer, poder tener las condiciones, y lamentablemente Palacio de Justicia no las tiene. Esa es la realidad de nuestra... No, y tú hablas de los detenidos, que por supuesto son la prioridad absoluta, pero yo también hablo de los abogados, que tenemos que permanecer sembrados, pues prácticamente en un tribunal horas y horas y horas y horas, pese a que las audiencias son convocadas supuestamente para ser realizadas en un momento específico, pues también juega mucho contra nosotros esa estrategia de desgaste, ¿no? De mantenernos allí sembrados, como lo dije antes, hasta que se realice o se vea si se va a realizar la audiencia, ¿no? Es algo que es bastante agotador y bastante difícil de manejar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Miguel. Ya te tengo que dejar porque ya en unos minuticos tengo que cerrar el programa. Pero bueno, vamos a seguir muy pendientes de la situación de
Javier Tarazona, que nos tiene bastante preocupados, así como la situación, fíjense, de estos, el pasado domingo se celebró, por cierto, el Día del Maestro, ¿no? Y con ocasión al Día del Maestro, pues nosotros nos dedicamos a revisar quiénes dentro de estos 274 presos políticos son maestros, son docentes, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, fíjense, al licenciado en Educación Física Alberto Polo Díaz, está en el Rodeo 3, está detenido desde el 6 de agosto de 2017. Víctor Farías, que también es educador, está detenido desde el 20 de abril de 2020, está en La Pica, en el Centro Nelson Mandela, allá en Monagas. Está, José Javier Tarazona, del que acabamos de hablar, que no solamente es activista de derechos humanos, sino también es docente universitario. Está recluido desde el 2 de julio del 2021. Robert Franco, también educación de profesor, educador, graduado en educación física, valga la redundancia, detenido desde el 26 de diciembre de 2020, está en la PNB de Boleíta, lo que llamaban Zona 7. Luis Villarruel, docente, obrero de PDVSA, por cierto, que está recluido en La Pica desde el 30 de marzo de 2020. Estos son los educadores, los docentes, los maestros que están presos y que recordábamos especialmente el pasado domingo en el Foro Penal a propósito de la conmemoración pues del Día del Maestro. Fíjense ustedes, esa es la situación que tenemos hasta ahora en nuestro país. Es una situación delicada, como les decía antes, no pareciera ser que va a haber algún avance significativo, por lo menos no en estos primeros meses del año. Por el contrario, la represión y la máquina de la represión sigue operando como normalmente lo ha venido haciendo y lamentablemente lo ha venido haciendo en los últimos años. Pero ya para cerrar el programa y hablando precisamente de la máquina de la represión, vamos con la máquina de la represión. La máquina de la represión. Al día de hoy, como les decía antes, 17 de enero de 2023, en el Foro Penal registramos 274 presos por motivos políticos en el país. 151 son militares, 123 son civiles, 13 son mujeres, 261 son hombres. Al día de hoy, de estas personas, de estos 274 presos políticos que tenemos en el país, 120 son condenados, es decir, ya han recibido sentencia formal, mientras que 154 no han sido condenados. Es decir, más del 50% de los presos políticos en el país, en Venezuela, son personas que están en detención preventiva, que no han sido condenadas y que deberían estar no solamente por la arbitrariedad de su captura originalmente, sino por todo lo que rodea su proceso, deberían estar ya en libertad. Y y con esto de la máquina de la represión, con estas cifras ya actualizadas al día de hoy, cerramos por esta semana nuestro programa Aquí se habla libertad. Se despide de ustedes con mucho cariño, con mucho afecto y deseándoles a todos nuestros oyentes el mejor 2023 posible, lleno de prosperidad, de salud, de bienestar y de alegría dentro de lo que quepa, dentro de lo que se pueda. Y además me despido en nombre de Alfredo Romero, nuestro director presidente, y de todos y cada uno de estos abogados y abogadas del Foro Penal, de estos voluntarios, defensores activos del Foro Penal, que todos los días se dejan la piel en todo el territorio nacional para que la luz de la justicia, aunque algunos traten de apagarla, siga brillando. Recuerden ustedes que el peor enemigo de un preso, de un perseguido político, de un asilado político es el olvido, y nosotros aquí en el Foro Penal pues no olvidamos. Nos vemos entonces, nos escuchamos entonces la semana que viene. Muchas gracias. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.